Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DF TV. En esta oportunidad estamos junto a Daniel Soto, jefe de estrategias de Forex Chile, con quien vamos a comentar el testimonio de Janet Yellen este jueves, quien reafirmó que va a mantener una política monetaria ultra expansiva una vez que se termine el mandato de Ben Bernanke en enero de 2014. Daniel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No hay problema, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Hubo alguna sorpresa en el testimonio de Janet Yellen? No, yo creo que el mercado estaba esperando que Janet Yellen finalmente tuviese un compromiso hacia seguir con los estímulos hasta que la economía estuviese ya con un crecimiento robusto, como es lo que finalmente dijo ella. Y aparte agregó de que ella va a hacer todo lo posible para poder apoyar a la economía, y esto significa que van a seguir los estímulos hasta que veamos mejoras sustanciales en la parte sobre todo del empleo. Recordemos que Estados Unidos tiene un desempleo mayor al 7%, sí. Esto se tiene que ajustar aproximadamente al 6 o 6,5%. 6,5 dicen ellos. Exactamente. Y pese a que la creación de empleo en el sector privado en el mes de octubre, también vi una lectura avanzada del PIB, fueron mejores a lo previsto, ¿esto no son como argumento a favor para adelantar un retiro? Lo que pasa es que lo que tiene que hacer la Reserva Federal y lo que hace la mayoría de los bancos centrales no es subirse al carro de la última cifra, sino que ver que finalmente hay una tendencia fuerte y robusta y que te diga o que te confirme en el fondo de que realmente el tema del desempleo se va a solucionar. Eso no es tan claro en Estados Unidos en este caso, principalmente porque tienes problemas en la parte fiscal. Por lo tanto, de que se vayan a reducir, por ejemplo, los estímulos durante diciembre, no es tan claro porque si vas a tener un problema fiscal en febrero, que nuevamente puede golpear a la economía, finalmente lo que tiene que hacer ahí la Reserva Federal es estar en un estado como de stand-by, esperando a ver qué es lo que pasa con la parte fiscal y después decidir finalmente qué es lo que va a hacer con su programa de compra de activos. Ahora, hay que entender que la compra de activos son 85.000 millones de dólares mensuales, esto puede bajar a 60.000 millones de dólares o 50.000 millones de dólares, pero acá esto bajo ningún punto significa, claro, o sea, significa que esto vaya a ser una política monetaria contractiva, sino que sigue una política monetaria un poco menos ultra expansiva, si uno lo quiere decir de alguna forma. ¿Y tú crees que va a continuar la volatilidad en los mercados de todas maneras con miras a esta reunión de diciembre? A ver, la volatilidad de los mercados de un tiempo a esta parte ha estado muy baja. Nosotros creemos que en el momento en que la Reserva Federal diga que los estímulos monetarios se van a reducir, finalmente vamos a tener alta volatilidad en los mercados sin duda. Pero nosotros no creemos que esa volatilidad vaya a ser finalmente el inicio de una tendencia bajista impresionante en el Standard & Poor's 500 ni nada. O sea, de hecho, los precios hoy en día del Standard & Poor's 500 nos están diciendo que las utilidades corporativas de cara al próximo año van a aumentar alrededor de un 10%. ¿Okay? O sea, el mercado dice, nosotros sabemos de que se va a recortar los estímulos, exactamente, pero nosotros estamos descontando que de todas maneras las utilidades de las empresas van a seguir creciendo. Por lo tanto, nosotros creemos que sí va a haber volatilidad que en este momento no se presenta en la bolsa de Estados Unidos, tenemos el VIX bajo, etc. Va a haber volatilidad, pero esa volatilidad para nosotros no es la puerta a un mercado bajista, sino que va a ser la volatilidad normal de un mercado que no sabe qué es lo que va a pasar cuando finalmente la Reserva Federal saque el pie del acelerador, digamos. Además que la Bolsa de Nueva York también se ha visto apoyada por positivos resultados corporativos de las empresas del Standard & Poor's 500. Exactamente, 66,5% de las empresas, hasta yo lo vi la semana pasada, habían mostrado resultados mejores de lo esperado y eso está como más o menos dentro del promedio de las empresas que muestran resultados positivos en sus números trimestrales. Entonces estamos como en línea, por si lo decimos de alguna manera. Ahora si nos trasladamos al viejo continente, los resultados no han sido muy positivos en el tercer trimestre. No han sido muy positivos, pero también hay que recordar que las acciones también están descontando un escenario muy malo. O sea, la evaluación de las acciones en Europa te soporta tener ciertos resultados corporativos malos porque ya estaban adelantando algo tal vez mucho peor, si lo queremos mirar desde ese punto de vista. Lo importante yo creo que en la zona euro es el tema del crecimiento y cómo se va desenvolviendo el tema del crédito. Yo creo que ahí está, digamos, el punto de inflexión, es decir, cuando el tema del crédito va a empezar a funcionar de manera un poquito más, entre comillas, normal, y eso va a liderar el consumo, la inversión y posteriormente el crecimiento de las utilidades en Europa. Pero empezar, por ejemplo, a pensar de que las empresas en Europa en este momento van a tener un arranque impresionante, un crecimiento de la utilidad impresionante, no va muy por ese lado la inversión en Europa. La inversión en Europa en este momento va en decir que se dejen de castigar tanto las acciones dado el escenario actual y con eso ya tienes, digamos, un upside considerable si lo quieres ver desde ese punto de vista. Y además hoy día conocimos el dato de la inflación, hace poco el dato del PIB del tercer trimestre que fue peor a lo previsto y también tuvimos un importante funcionario del Banco Central Europeo anunciando quizás más medidas. ¿Ustedes creen que en la reunión de diciembre podrían aplicar medidas adicionales? Una medida adicional sería, por ejemplo, bajar la tasa de interés de un 0,25 a un 0%, pero ahí ya se te caen las medidas convencionales, digamos.
Después vendrían las medidas no convencionales como las LTRO que hizo en algún momento Mario Draghi, porque Mario Draghi tiene un problema, que no es el problema que tiene finalmente la Reserva Federal. Exacto. No puede salir a comprar bonos de los países porque sería una medida, digamos, aleatoria. Voy a comprarle bonos a España y inmediatamente sale Italia, ¿por qué no me compras a mí también? ¿Por qué no me bajas mi tasa de interés? Y puede salir Portugal y puede salir Irlanda. Entonces, lo que tiene que hacer ahí es alguna medida no convencional para aumentar la liquidez en el sistema sin entrar en conflictos con su mandato o sin entrar en conflictos directamente, por ejemplo, con Alemania, que a Alemania no le gusta este tipo de medidas bajo ningún punto. Entonces podría bajar la tasa de interés de un 0,25 a un 0%, por decirlo así. Y también después de eso le quedaría, por ejemplo, hacer este programa, las LTRO, que fue finalmente decir, bancos comerciales vengan a pedirme la plata, digamos, los montos que, entre comillas, que quieran, digamos, porque las garantías muy bajas las que piden, a una tasa de interés de un 1% anual. Y ustedes ven cuándo me la devuelven. Eso podría ser digamos, una medida adicional a una baja de tasas de interés durante diciembre, pero todo esto va a estar, digamos, va a responder a qué es lo que pasa finalmente con la economía, o sea, qué es lo que pasa con la inflación y qué es lo que pasa con el crecimiento, que lo conocimos que fue un 0,1 versus el 0,2%. Y eso también te podría asegurar algún tipo de medida adicional por parte del Banco Central Europeo. Pero recordemos que una medida estilo Fed por parte del Banco Central Europeo es muy difícil. Es poco probable. Es poco probable. ¿Y a usted los tomó por sorpresa esta rebaja en la tasa de interés que hizo, que anunció Mario Draghi? No, nosotros estábamos esperando que finalmente bajara la tasa de interés, producto del mal dato, digamos, de inflación, y en este momento hay que entender que Europa está con riesgos de deflación, y eso es lo que te está diciendo, más que riesgos de inflacionarios, por decirlo. Entonces, nosotros sí esperábamos una medida adicional por parte de Mario Draghi, sobre todo porque tuvimos una inflación muy baja y teníamos el euro demasiado apreciado, y eso tampoco ayuda finalmente a la economía en Europa. Daniel, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando en parte las medidas de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo. Bien, gracias a ti. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.